Gracias por estar de nuevo este jueves con esta sana costumbre de reunirnos y compartir, agradeciendo siempre al licenciado Israel Orozco su disposición de apoyarnos, de disposición de capacitarnos y sobre todo la disposición de bendecirnos. Vamos a iniciar con una oración y les pediría que me acompañen a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque hemos tenido nuevas misericordias en este día. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, capacidad de análisis de la conferencia que vamos a recibir en este momento. Bendecimos al licenciado Israel Orozco y su familia, agradeciendo siempre su disposición de apoyarnos y sobre todo, Señor, que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Licenciado, bienvenido. El tiempo es suyo. Gracias, pues qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes y darle la bienvenida a esta reunión de cada jueves. Hoy vamos a hablar sobre la parte que nos quedó pendiente la semana anterior en la fórmula del éxito. Así que vamos a compartir la pantalla para que hagamos un breve repaso de esto que hemos estado estudiando. De hecho, un amigo me decía que si ya empecé a escribir mi libro. Yo le dije que sí, y que uno de los capítulos justamente se llama así, la fórmula del éxito. Y para los que no les gusta la matemática, la química o la física, pues vamos a contarles que no es ninguna de estas áreas de donde salió esta fórmula, sino que el origen de esta fórmula es Génesis 2:15. Génesis 2:15 es un versículo que tiene un poderoso mensaje para cada uno de todos en el mundo, ya sean creyentes o no creyentes. Es algo que fue escrito para cualquier persona que lo leyera, especialmente si nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Obviamente vamos a tener mucho más cuidado con el contenido de esta fórmula. Así que dice en Génesis 2:15 que Dios le dijo a Adán que su labor en el huerto era labrar y guardar la tierra. Y labrar es en el sentido de hacer productivo un recurso, y guardar es saber administrar lo producido. Entonces, la fórmula del éxito es labrar más guardar. Y lo hemos traducido en emprendimiento más educación financiera. Así lo hemos entendido, así lo he entendido y así he desarrollado esta combinación perfecta. Es un equilibrio que nos lleva al éxito. La E a la M es el emprendimiento, la E a la F es la educación financiera y la E a la X pues es el éxito. Así que emprendimiento más educación financiera es igual a éxito. Y vamos a recordar rápidamente que vimos la semana anterior, que es el emprendimiento, una búsqueda de oportunidades, es el encargado de la innovación, de llevar soluciones a áreas de oportunidad, proyectos nuevos y complejos. Y esta es la que más me gusta a mí porque el emprendimiento incluso está escrito en la política nacional y en la ley del emprendimiento de Guatemala. Es una ley, es una forma de pensar y actuar. O sea, el emprendimiento es una manera de vivir. Recordémonos que emprender no es estrictamente aplicado a una empresa o una unidad de negocio. Hay muchas personas que emprenden viajes, emprenden nuevas formas de vida, emprenden
una carrera, emprenden una aventura, es decir, el emprendimiento tiene que ver con múltiples actividades, porque emprender significa tomar acción sobre algo. Ese algo normalmente son los sueños que nosotros tenemos, esos sueños que son regalos que Dios nos da y que son ideas que nos permiten a nosotros identificarnos con un propósito. Cuando usted tiene un sueño, posiblemente ese sueño es un propósito que usted tiene que cumplir, no solo para beneficio personal, sino para beneficio de otros que le rodean. Y el emprendimiento es algo que todos tenemos. Todo ser humano, toda persona tiene el espíritu emprendedor. La diferencia es que no todas las personas desarrollan el espíritu emprendedor. Y el espíritu emprendedor, en el caso específico en el que estamos nosotros ahora, es para la creación de riqueza por medio de los negocios. Ese es el emprendimiento en el cual estamos enfocados con Fe y Acción, WeDoDT, que es la otra empresa que nos patrocina y que hacia ahí estamos orientando todas nuestras charlas. Así que el emprendimiento es una manera de vida, es una filosofía, es un conjunto de conocimientos priorizados sobre los cuales tomamos decisiones. Usted toma decisiones en función de lo que piensa que es mejor, lo que piensa que es más conveniente. Pienso y luego existo, decía aquel filósofo muy famoso de origen francés. Así que recuerden por favor este concepto porque es lo que nosotros vamos a tomar como base. Es una manera de pensar y actuar orientada a la creación de riqueza, entendiendo que la riqueza es un concepto integral, en donde el dinero es muy importante. Yo pienso que la riqueza no es sinónimo de dinero. La salud es riqueza, la familia es riqueza, poder dormir bien es riqueza, los amigos son riqueza y obviamente el dinero es parte de la riqueza. No puede haber una persona rica que no tenga dinero. Y entonces, bueno, porque el dinero es un simple y sencillo indicador de desempeño. Es que entonces tengo que tener dinero para ser rico. Claro que sí, tiene que tener dinero. ¿Y cuánto dinero tengo que tener? El dinero suficiente para que le permita cumplir con el propósito que usted tiene en esta vida, porque eso lo va a hacer feliz. Si usted no tiene dinero para cumplir con sus sueños, si usted no tiene dinero para cumplir con sus metas, si usted no tiene dinero ni para pagar sus deudas, entonces permítame darle un pequeño jalón de orejas y solicitarle fervientemente, animarle con urgencia y vehemencia, dijo un amigo, que recapacite, que empiece usted a tomar mejores decisiones. Y una de ellas es esta que estamos haciendo, la educación. Entonces, hablamos de 5 principios. El principio del pájaro en mano, inicia con lo que tengas. El principio de la pérdida aceptable, ten en cuenta que no todos los emprendimientos son emprendimientos rentables. Entonces, tengo que entender que a veces voy a iniciar negocios donde voy a perder plata. Y esa plata la tengo que tener en un capital de riesgo. Ya vamos a ver adelante cómo poder hacer este capital de riesgo. Luego tenemos que hacer partnerships, es decir, alianzas estratégicas. Tenemos que hacer asociaciones efectivas. Debemos construir un capital social por medio de aquellas personas con quienes nos relacionamos. Dependiendo de con quién usted se junte, así va a ser usted en
en la mayoría de los casos. Y el principio de limones para limonada, apalancamiento, tenemos que aprender, recuérdense de aquel concepto de la serendipia, aprender a convertir las supuestas malas noticias o los supuestos fracasos en buenas noticias, en proyectos productivos. Recuerdo que hace años me metí a una escuela de karate para aprender un poco ahí de defensa personal y una de las técnicas que nos enseñaron fue el judo. Y en una competencia pude vencer a una persona que era de un peso más grande que yo. Es decir, yo tenía las de perder en ese torneo y usé una técnica de judo. ¿Qué es lo de que dice la técnica del judo? Aprende a usar la fuerza de tu oponente a tu favor. Como dice alguien también ahí, el- los aviones solo pueden despegar cuando llevan el viento en contra. Entonces, lo que no me mata me hace más fuerte. Bueno, hay tantas cosas que hablan acerca de este aspecto, pero eso es un principio de emprendimiento. Y el último vimos el principio de la visión del piloto. Piloto en el avión o visión de mundo. Nosotros queremos un futuro mejor, pues entonces empecemos a construir un futuro mejor. Y esa es la primera parte que vimos hace una semana exactamente. Y hoy vamos a ver la segunda parte, que es, en mi experiencia, la más descuidada. Y de repente, la más complicada, porque hay muchos paradigmas, hay muchos conceptos que vamos a ir estudiando con más detenimiento y vivimos en una cultura que abraza la pobreza. Guatemala no es un país pobre, Guatemala es un país lleno de gente que piensa pobremente. Y esa es la verdadera pobreza, la que tenemos, me voy a excluir, disculpen la modestia, la que tienen algunos aún en su cabecita. Y eso es lo que vamos a combatir con la educación financiera. Para ello voy a darles los principios básicos y que vamos a ir trabajando uno a uno en las diferentes charlas, pero quiero darlos a conocer porque son los principios sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar. El principio del control. Hace tiempo vino mi buen amigo Andrés Panasiuk a Guatemala a dar una conferencia siempre sobre el tema de la cultura financiera. Y en una conversación me decía a manera de broma, creo que mi libro, él tiene un libro bestseller que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Él me decía, creo que mi libro ya no está tan vigente como yo creía. Y le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque a algunas personas ya no les es funcional. En lugar de tener un libro que diga cómo llego a fin de mes, me han pedido un libro que diga cómo llego al fin de semana. Imagínese usted. Y en verdad hay personas que tienen problemas con llegar al fin de semana. El desorden, el caos es una característica de las personas analfabetas financieramente. Las personas sin disciplina financiera normalmente son analfabetos. Incluso, escúcheme lo que le voy a decir, incluso profesionales de las ciencias económicas, incluso egresados de universidades con títulos académicos, aún yo los he catalogado como analfabetos financieramente. Porque de nada sirve que usted sepa leer y escribir
si nunca lee y nunca escribe? ¿Qué diferencia hay entre alguien que lee, que sabe leer y nunca lee, y alguien que no sabe leer y tampoco nunca lee? Pues si nos basamos en los resultados, están en la misma posición. Entonces, el analfabetismo financiero, la indisciplina, es algo que es característico de muchas personas en los negocios. Y el principio del control nos invita a que nosotros podamos empezar a saber qué está pasando con el dinero. El dinero debe ser controlado. ¿Qué es lo que tenemos en la pantalla? Es un modelo de presupuesto, pero está combinado en dos indicadores. Entonces, me voy a ir aquí a los indicadores. Los indicadores, si ustedes ven acá, no me sale mi puntero. Pero abajo, vean ustedes, hay dos columnas. Una columna en el lado izquierdo, hasta abajo dice excedentes, excedentes familiares. Y hasta abajo, en la columna de la derecha, dice patrimonio. Esos dos son indicadores de nuestra salud financiera. Así como cuando voy al médico, lo primero que hace y me pone tan nervioso, no sé por qué, es la famosa máquina para controlar la presión arterial. Y me ponen la máquina para ver cómo está la presión arterial. Entonces, cuando la presión arterial está elevada, pues hay algún problema ahí. Y me dice, hay que controlar la presión. Y gracias a Dios, en los últimos posiblemente 2 años, he logrado controlar la presión. Pero, ¿cómo es que yo empecé a controlar mi presión arterial? Porque empecé a medir la presión arterial. Entonces, interesante porque casi ninguno de nosotros hace eso con su dinero. Y yo conocí a una persona que me dijo, a mí no me gusta estar controlando el dinero porque siento que no me abunda. Siento que es eso, no sé si todos comprenden este término, pero siento que estoy siendo pichicato. Eso de estar viendo que los centavos, no. Yo, si me alcanza, qué bueno, y si no me alcanza, no. El dinero no es algo que nosotros podamos decidir si alcanza o no alcanza, si no lo controlamos o si lo controlamos. El dinero es dinero y siempre el dinero va a usarse para algo. Entonces, el principio del control dice que usted y yo tenemos que saber a dónde se va el dinero. Y estos dos indicadores son los que nosotros deberíamos tener. Yo les quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes saben la cantidad de dinero que ganan al mes? Y algunos me dirán, bueno, la verdad, yo lo que gano es el salario mínimo, yo lo que gano es X y Y. Y aquí viene este concepto importante porque la educación financiera nos dice que lo que se gana es únicamente lo que queda después de restar los gastos. Ingresos menos egresos igual gastos. Entonces, si usted tiene egresos más altos que sus ingresos, usted, estimado, no gana nada. Porque cuando nosotros no producimos suficiente,
entonces tendemos a endeudarnos. Desde que se inventó la tarjeta de crédito, ha sido muy fácil tomar deuda, porque ni se siente, ¿verdad? Ahora, antes era tarjetazo, ahora solo se pone ahí digitalmente para que lo lea, para que lea el chip. Y cada vez es más fácil, ahora ya con transferencia. Y todo se hace más fácil para transferir el dinero. Y ahí es donde nosotros no tenemos esa disciplina, a menos que nos basemos en un plan. Esto que ustedes ven aquí, en otras palabras, es un plan de sus prioridades. No sé cuántos lo habían visto así, pero esto que tienen ustedes enfrente es es un medio para que ustedes puedan planificar qué van a hacer con su dinero. Y lo que ustedes van a hacer con su dinero va a reflejar sus prioridades. Por ejemplo, en qué gastan ustedes más o en qué invierten ustedes más. Y aquí entonces nosotros empezamos a tener control. Así que los invito, si quieren, pueden darle un pantallazo a esta diapositiva o si quieren nos escriben y les enviamos el archivo en Excel para que les sea más fácil. Y aquí ustedes pueden empezar a decir, bueno, si lo hacen de manera mensual, mejor. Alimentación, transporte, cuánto gastan de servicios en colegio, vestimenta, médico, pagos de deudas, seguros. Y cuántos son sus ingresos mensuales del negocio, si reciben remesas. Entonces, ustedes ven aquí sus ingresos familiares, menos sus ingresos familiares, les va a dar total de excedente. Entonces, el primer indicador de desempeño es el nivel de excedentes, sus ganancias. ¿Está usted ganando dinero? En realidad, ¿está usted siendo diligente al controlar sus gastos? Incluso yo le voy a decir, primero tiene que optimizar su gasto y posteriormente tiene que incrementar sus ingresos. Para mí lo importante del control es que nos permite tener información para tomar decisiones. Y del otro lado, ven ustedes que ahí dice, bueno, ¿cuánto tiene usted ahorros, construcciones, vehículos, activos? El ahorro es un indicador de salud financiera. Hace años fui a hacer una investigación ahí a una aldea que se llama Carmelita, en la biosfera maya. Y una señora a la que entrevisté, le pregunté cuánto ganaba al mes y me dijo, gano 1,500. Y yo dije que poquito gana. Y le pregunté cuántos hijos tenía, 8 hijos. Bueno, entonces dije, gana 1,500, tiene 8 hijos, pues de plano no le alcanza. Pero como la entrevista decía que le preguntara si tenía ahorros, yo le dije, ¿y usted tiene ahorros? Sí, sí tengo ahorros. Bueno, me quedé un poco, bastante sorprendido, debo decir. Y le pregunto que si me puede contar cuántos ahorros tiene. Y me dice, como más o menos 50,000 quetzales tengo ahorrados en la cooperativa de aquí del pueblo. Y entonces yo le tenía que preguntar, ¿cómo es que usted gana tan poquito y tiene ahorrado tanto? Entonces me dice, bueno, no es un ahorro de poco tiempo, es un ahorro prácticamente de toda la vida. Y los 1,500 es lo que me queda después de restar mis gastos. Porque usted me dijo cuánto gano, no cuánto es mi ingreso. Y esa gran lección nunca se me va a olvidar. Por eso, ni siquiera, pero qué pena, pero ni siquiera me recuerdo de cómo se llamaba esta persona, pero me dio una gran lección de finanzas. Porque hasta ese momento yo tampoco tenía, no me había caído el 20, no tenía exactamente esa claridad de concepto.
Y ahora realmente yo me preocupo y le invito a usted a que se preocupe por saber cuánto gana. Porque el dinero que entra no es el sinónimo del dinero que queda. Y eso es lo importante. Le pregunto por un momento, ¿cuánto dinero ha ganado usted en los últimos 10 años? Le voy a hacer un poquito más fácil la pregunta. ¿Cuánto dinero ha ingresado a su cuenta? ¿Cuánto dinero ha tenido usted de ingresos en los últimos 10 años? Si usted no tiene ese número en la mente, espero que lo tenga apuntado en algún lado. Pero si usted al momento no sabe ni cuánto es ingreso, ni cuánto es su ganancia, ni cuánto es lo que gasta en qué, hay gente que al 20 del mes, a este día del mes, ya no tienen dinero. Pero yo le digo, si el mes tiene 30 o 31 días, ¿por qué no preparan suficiente dinero para todos los días? Porque no saben en qué se les va el dinero. Y el segundo indicador, número 1, ganancias. Por favor, incluso le voy a pedir en otro taller, o no en este, que pongamos metas de cuánto quiere usted incrementar sus ganancias. Porque de eso se trata, de mejorar. Y el otro indicador es el patrimonio. ¿Cuánto es lo que usted tiene de patrimonio? ¿Cuántos son sus activos? ¿Cuántos son sus pasivos? Y aquí estamos hablando de que ahí posiblemente están todas sus inversiones. Hay muchas personas, como me dijo un amigo, que duermen en cofres de oro. ¿Y eso qué significa? Significa que tienen tanto dinero invertido o enterrado en su casa que no les alcanza para producir. Entonces han tenido mucha plata y la han invertido en cosas, tal vez menaje de casa o en la misma casa, y ahora no tienen efectivo para generar negocios, para trabajar. No, sin importar ya todo ese análisis, entonces entramos a ver esos dos indicadores. Número 1, excedente, y número 2, patrimonio. Así que si está tomando nota, le pido por favor que usted escriba cuánto ganó el mes pasado y cuánto es su patrimonio al día de hoy. Y posteriormente nos vamos a enfocar en algunas estrategias para que eso crezca. Segundo principio, el principio de la previsión. Previsión significa tener la capacidad de ver antes de. Me recuerdo mucho de esa anécdota que se cuenta sobre Walt Disney cuando él quería inaugurar un parque de diversiones ahí en Florida. Y pues lamentablemente falleció antes de la inauguración, antes de ver el proyecto cumplido. Y cuando fue inaugurado el proyecto, alguien dijo, bueno, esta es una gran obra, una creación de un genio, y lástima que no estaba aquí, que no está aquí presente el señor Walt Disney para ver el resultado de sus sueños. Y una persona le dijo, precisamente estamos aquí porque él pudo ver el resultado de su sueño mucho antes que nosotros. Previsión. Esa capacidad que tienen de algunas personas de anticiparse. No me voy a incluir porque a veces me falta trabajar todavía el tema de la previsión, anticiparse a. ¿Por qué hay muchas personas que les fue mal o les va mal ahora con la crisis, no solo la crisis del COVID, sino ahora la crisis económica? Porque estamos en las puertas de una recesión. Estamos ahorita viviendo época inflacionaria, los precios están subiendo y lo más probable es que haya una caída en el nivel de empleo
una caída en el nivel de consumo, por supuesto, una subida en el precio del dinero, se van a encarecer los créditos y se espera que exista algunos problemas económicos en muchas familias y empresas. Y me dicen algunos, ¿y usted está preocupado? No, yo, Ezra Orozco, no estoy preocupado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi previsión. O sea, vean ustedes la gráfica y se van a dar cuenta que a lo largo de la historia esto ya es parte común. O sea, hay una recesión, luego hay una recuperación, auge, luego crisis, expansión y la línea del tiempo siempre se va a repetir, siempre. Y esto no es de ahora, eso viene desde los tiempos antiguos. Recordemos la historia bíblica de Egipto y las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Qué son las vacas gordas? Pues auge. ¿Y qué son las vacas flacas? Pues recesión. Es decir, vacas gordas es una gran cantidad de recursos excedentes y unas vacas flacas es escasez, básicamente. Entonces, una persona que tiene previsión, ¿qué hace? Lo mismo que hicieron los egipcios. Bueno, les cuento que es una lógica que no es tan lógica. Como dijo alguien, el sentido común a veces parece ser el menos común de los sentidos. Y el mismo faraón en ese entonces dijo, bueno, si va a haber 7 vacas gordas, o sea, 7 años de abundancia, y 7 vacas flacas, o sea, 7 años de escasez, ¿qué hacemos? El mismo faraón no tenía idea de qué hacer. Entonces, ahí es donde entra José y le dice, pues lo lógico, señor faraón, lo lógico, ¿cuál es? Le pregunta el señor faraón. Lo lógico es prever. Si vamos a tener abundancia y luego escasez, entonces lo lógico es prepararnos en los años buenos para no sufrir durante los años malos. Y eso es justamente lo que no hace la mayoría de personas analfabetas financieramente. Pero me dicen, ¿cómo quiere usted que ahorre si no me alcanza? Porque justamente esta persona que dice algo así, le falta educación financiera. Las personas que tenemos educación financiera no ahorramos lo que nos queda. Primero separamos el ahorro y después nos gastamos lo que nos queda. Es al revés. Es una simple inversión al procedimiento. Por eso digo que tenemos en nuestra cultura latinoamericana, no voy a decir guatemalteca, la cultura latinoamericana tiene muchas malas costumbres, muchos hábitos que llevan a la pobreza. Y uno de ellos es que no entienden la importancia del ahorro. No, me dice, yo sí sé la importancia del ahorro. Entonces, ¿por qué no ahorra? Si usted sabe que algo es importante, normalmente, pues lo va a volver un hábito dentro de su vida. Entonces, la previsión es para todos nosotros. Yo sé que algunas personas ahorita la están pasando mal y lamentablemente en mi forma de pensar es porque no previeron. ¿Y cómo íbamos a prever que Rusia y Ucrania se iban a pelear? ¿Y cómo íbamos a prever que iban a haber 5, 6, 7 olas del COVID? Con nombre y apellido no vamos a tener esa capacidad, no tenemos esa bolita de cristal. Pero sí sabemos que independientemente del nombre y del apellido que lleve la crisis o que lleve el auge, eso va a existir. Sabemos que después de esta recesión viene un auge. Lo que pasó con la economía en el 2020 fue una caída y en el 2021 fue un rebote.
Nunca Guatemala había crecido al 8% como lo hizo en el 2021. Y ahorita en el 2022 va a caer otra vez. En el 2023 vamos a volver a subir. Ahora quiero decirles que estas subidas y estas caídas siempre van a traer ganadores y perdedores. Pero las personas que no tienen esta educación financiera, no voy a decir siempre, pero normal o generalmente siempre están en el lado de los perdedores. Siempre se los revuelca la ola. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen esa capacidad de previsión. Siempre les faltan 5 para el peso. Siempre están un segundo después. Siempre pasa algo por lo cual la ola los golpea. Así que, número 1, vimos el control. Empecemos a controlar nuestro dinero. Número 2, empecemos a prever. Toda la vida hay sube y bajas. Nunca vamos, no siempre vamos a ser jóvenes. No siempre vamos a tener esa gran energía. Como dijo Jim Rohn en su libro Las estaciones de la vida, preparémonos durante el verano de la vida por si acaso tenemos la bendición de llegar al invierno. ¿Cómo quiere vivir usted los años lejanos? Pues prepárese, prevea por los años cercanos. Y esto no solo tiene que ver con el tema del negocio o el dinero, también el tema de la salud, el tema de las relaciones. Siempre hay que buscar anticiparse a algo. El tercer principio, que es el más importante para mí, el principio de la capitalización. Y le he llamado el círculo virtuoso de las finanzas. Aquí nosotros tenemos que entender cómo podemos hacer una espiral ascendente de manera infinita que se eleve a la n potencia. Y este principio inicia con la capacidad de generar ingresos. Usted tiene un montón de conocimiento en su cabecita, pero ese conocimiento en su cabecita no está siendo monetizado. Es decir, usted no lo está convirtiendo en nada productivo. Ni le está sirviendo a usted, ni le está sirviendo a otra persona. Uno de los recursos que más se desperdicia es el tiempo. Muchas personas, en vez de producir con su tiempo, lo que hacen es malgastar. Dice Robert Kiyosaki que la diferencia entre los pobres y los ricos, acuérdense que dijimos que pobre y rico no se diferencian por la cantidad de dinero que tienen, sino por la forma en que piensan. El rico piensa de una manera próspera y el pobre piensa de una manera retrógrada. Entonces, la diferencia entre un pobre y un rico es la manera en que usan el tiempo. Porque ricos y pobres todos tenemos 24 horas. Las personas inteligentes las usamos para producir. Las personas necias las usan para despilfarrar, para perder, para desperdiciar el tiempo. Entonces, empecemos, como dijo Napoleón Hill, a pensar cómo hacernos ricos, a pensar cómo usar mejor nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestro mismo dinero. Empezar a juntarnos con personas más productivas, con personas más propositivas, con personas que nos hablen de negocios. Yo estuve en una reunión y de verdad que es bien molesto estar escuchando solo de noticias que pasó esto, que pasó el otro, que a fulano le hicieron esto, que el otro. Ese tipo de conversación no contribuye, parece un lamento eterno. Y como que el deporte nacional ahora fuera a estarse quejando. A mí me gusta más estar en círculos donde hay personas que hablan de oportunidades, que hablan de negocios, que hablan de nuevos proyectos. Hoy en la mañana estuve con unos amigos de una asociación que se llama Transiciones. Es una asociación ejemplar
¿qué hacen ellos? Ellos facilitan transiciones. ¿De dónde a dónde? De la discapacidad a la, la vida independiente, así le llamar. Es una fábrica de prótesis y sillas de ruedas para personas con problemas o para personas con discapacidad física. Y el gerente se llama Alex. Él es una persona que está en silla de ruedas, pero tiene una mentalidad tan rica, tan próspera. Él dirige la fábrica y ya ahorita, mañana él va para El Salvador porque van a empezar a exportar sillas de ruedas para competencias de básquetbol. Imagínense ustedes. Y estas personas ah, están hablando de cómo hacer proyectos, de cómo exportar a más países, de cómo ayudar a más personas, de cómo crecer. De verdad, me sentí muy honrado soy asesor personal de esta organización y me sentí muy honrado de que ellos me pudieran permitir trabajar de manera directa porque es algo que enriquece, es bien, mm, no quisiera redundar, pero es que es bien enriquecedor, ya redundé, es algo que llena, muy satisfactorio, algo que genera realización, poder estar entre personas que tendrían muchas razones para quejarse, pero optan por ser parte de la solución. Ese tipo de personas son con las que nosotros tenemos que relacionar para ver cómo producimos más, cómo hacemos más cosas. Luego el punto 2, cómo generamos ganancias, ¿se acuerdan? No solo generar ingresos, también generar ganancias y esas ganancias vienen de la optimización de los ahorros, o perdón, de los gastos. En una oportunidad yo dije, nunca gasten. Entonces me dicen, entonces, ¿cómo vamos a vivir? Porque el gasto viene a ser viene a ser algo que edificante, gracias, edificante. Está bien, me gusta más esa palabra, muy edificante. El gasto viene a ser algo que no recupera el valor de lo invertido. En cambio, una inversión siempre regresa con un plus. Entonces, las ganancias tienen que venir a partir de que hemos optimizado nuestras inversiones. No gaste en comida, invierte en alimentación. Qué bonito me quedó ese eslogan. No gaste en medicina, invierta en salud. Bueno, ahí vamos a cambiarle ese paradigma. No gastemos nada, mejor invirtamos en nuestra salud física, emocional, social, etc. Y posteriormente, al tener ganancias, pues vamos a generar ahorro. Y el ahorro es la parte principal de la riqueza, porque el ahorro nos va a permitir a nosotros tener destinos de inversión. Y ese ahorro lo vamos a poder poner, recuerdan el concepto anterior, como una pérdida aceptable para aprender a invertir. Al principio tal vez vamos a perder más de lo que vamos a ganar en dinero, pero vamos a aprender mucha experiencia. Y ahí viene el nuevo círculo. ¿Por qué? Porque entonces yo genero ingresos, genero ganancias, genero ahorro, lo invierto y genero más ingresos. ¿Y qué hago con esos ingresos? Bueno, generar más ganancias. ¿Qué hago con esas ganancias? Generar más ahorro. ¿Qué hago con ese ahorro excedente? Generar más inversión y luego vuelta a seguir. Imaginen ustedes la gran capacidad que tenemos. Y por último, el principio de la distribución. Porque nosotros entendemos que el dinero, como dije antes, es un indicador de desempeño, un indicador de si estamos produciendo bien y si estamos administrando bien. Y ese dinero, cuando empieza a venir,
y empieza a multiplicarse, debe tener un propósito, porque el dinero es un medio y debe tener un propósito. Y yo les recomiendo vivir con el principio del 70-30. Pues nosotros en la fe cristiana pues tenemos un 10% que damos como un diezmo, que es un principio de riqueza, independientemente de la fe que usted practique. Si usted dice yo no doy diezmos porque mi fe es otra, pues entonces le pido que usted dé un 10% a la sociedad, que devuelva un 10% a la sociedad, a los, a los menos favorecidos, a los necesitados. Dé un 10%. Ese es un principio de siembra y de cosecha. Haga un apartado de un 10% para emergencias. Un accidente, una enfermedad inesperada, una mala noticia, o no solo suya, también de alguna persona cercana que usted pueda ayudar. 10% todos los emprendedores tenemos que tener capital de riesgo. Y ese 10% es un capital de riesgo para poder invertir, para poder hacer más ingresos. Y con esos ingresos, ¿qué va a hacer usted? Más ganancias. Y con esas ganancias, ¿qué va a hacer usted? Más ahorro. Y con ese ahorro, ¿qué va a hacer usted? Más inversión. Y con esa inversión, ¿qué va a hacer? Más ingresos y así nos podemos estar toda la noche. Y el 70% lo puede usar para vivir. Y yo también le animo a que usted tenga un buen nivel de vida. Que se dé un buen nivel de vida. Que coma bien, viva bien, tenga un buen carro, tenga una buena ropa, tenga sus vacaciones, vayan a pasear con su esposa, con su familia, con sus hijos. Aproveche todas las personas que tenga. Si tiene a sus padres vivos, pues vaya con ellos. Si usted tiene personas a las que quiere visitar, que nunca ha visitado, pues vaya. Utilice su dinero para bendecir la vida de otras personas. Viva bien. Hay personas que trabajan para vivir y hay otras que viven para trabajar. Y ahí es donde está la educación financiera. Así que, en conclusión, si usted quiere tener éxito, emprenda. Emprenda el camino a ese sueño que usted tiene. Si usted tiene un sueño y no está conforme o no vive feliz la manera como está en este momento, usted puede generarse su propia realidad. Entonces, y si usted ya tiene lo necesario, pues entonces busque tener excedentes para ayudar a otras personas que de repente no tienen esa misma capacidad que usted ha generado. Emprenda, emprenda sueños, nunca deje de soñar. Fui a dar una conferencia el lunes y me dice una señora, pero yo a estas alturas del partido ya, ¿qué le voy a pedir a la vida? Imagínense usted con 50 años y me dice eso. Yo tengo 54. Le digo, qué barbaridad. Le digo, casi me mató, como que a estas alturas del partido. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en la mente de esta persona? Ya se le apagó el espíritu emprendedor. Y eso es algo muy riesgoso, porque si nosotros no tenemos ya capacidad de soñar, si ya no aspiramos a nada en esta vida, si ya no tenemos una razón por la cual vivir, ahí empieza un problema existencial. Y ahí empiezan problemas de depresión y problemas de falta de sentido a la vida. Y bueno, no quiero seguir en esa cadena, pero yo prefiero que usted siga soñando, propóngase sueños. Usted dice, ya no quiero sueños grandes, sueños pequeños, sueños que le generen victorias tempranas, victorias de corto plazo, pero lo importante es que lo mantengan a usted logrando cosas para usted y para otras personas. Y edúquese financieramente, aprenda a manejar el dinero, aprenda a multiplicar lo mucho o lo poco que usted pueda generar
y entonces va a tener el anhelado éxito. ¿Qué es éxito? Éxito, en mi forma de ver las cosas, es la realización de un sueño. ¿Y qué es felicidad? Felicidad es la búsqueda activa de realizar ese sueño. Hay personas que buscan activamente realizarse o realizar un sueño y nunca lo logran. Como el caso de Walt Disney, que les dije. Toda la vida trabajó para ese parque y murió antes de verlo concluido. Pero fue feliz. Y una persona exitosa es la que no solamente es feliz, sino que también logra hacer una realidad su sueño. Así que seamos exitosos y por sobre todas las cosas seamos felices. Ayudemos a otros a ser exitosos, ayudemos a otros a ser felices. Si hay preguntas, pues este será el momento y muchas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, licenciado. Vamos a activar micrófonos y también pueden usar el chat. Hace algunos días escuché esa misma frase, ¿verdad? A estas alturas del partido. Entonces, bueno, pero todavía quedan tiempos extras. Y en último caso, penales. Gabriela levantó la mano, por favor. Abra su micrófono. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto a este tema del 70-30. Yo sí creo en el diezmo, por supuesto, pero quisiera saber, bueno, ustedes que también son creyentes, ¿creen que utilizar, por ejemplo, ocasionalmente ese 10% del diezmo para devolverlo a la sociedad podría ser algo que iría en contra de, bueno, no en contra, pero podría ser algo que no agrade a Dios? Porque sí hay asociaciones a las que me gustaría donar, pero pues también me pareció interesante tener otro punto de vista. Sí, yo tengo ese mismo conflicto que usted y lo consulté con algunas personas y depende del criterio de los líderes de la iglesia donde usted se congrega. Entonces, para algunos líderes, la única manera de que el diezmo sea válido es cuando usted lo deposita en la iglesia. Y para otros es válido que usted dé su 10% en donde haya necesidad. Algunos dicen la diferencia entre diezmos y ofrendas. Las ofrendas son para caridad y el diezmo es para la iglesia. Pero hay quienes piensan de una manera diferente. No quisiera entrar en conflictos teológicos, pero sí quisiera remitirla a lo que es el lineamiento de las autoridades de la iglesia donde usted se congrega. Entiendo, muchas gracias. Uh-huh. Muy bien, ahí Brenda Melanie Pérez dice que por favor manda su correo para que envíen el documento. Me imagino que es el documento del presupuesto. Sí, está bien. Y ese es algunas personas es el tema más aterrador que tienen en la vida, porque a veces no nos gusta enfrentarnos a la realidad de lo que son nuestros ingresos y nuestros gastos, entonces mejor uno anda medio obviando, ¿verdad? Entonces es parte de lo importante que acabas de decir. Hay que estar claro en mis ingresos y mis gastos. Y también lo más importante, lo que gano es lo que ahorro. Muchas gracias por compartir lo que me queda para ahorrar e invertir. Muchas gracias por compartir eso, licenciado. Es una buena lección esta noche para mí. Ajá. Así que está abierto el chat, perdón. Ahí no sé si había alguien más. Ahí puse mi correo. El correo. Muy bien. Y orozco@yahoo.es. Por favor, ahí cualquier duda, cualquier pregunta,
y también para que envíen el documento. Y Bien. también si alguien lo prefiere o se le hace más fácil, y aquí les pongo mi número de celular, porque los millennials somos más de WhatsApp. Eso. Próximamente en el metaverso, ¿verdad? Próximamente en TikTok también. Bueno, muy bien. Por favor, les animamos. Todavía tenemos 4 minutos para sus preguntas. No se queden con dudas, no se queden con sugerencias. Es parte muy importante de la parte de la parte financiera, es tan fundamental. Una de las cosas muy importantes que he aprendido en esto, que no hay que emprender con préstamos, ¿verdad? Eso es una de las cosas más importantes. Sí, sí, porque la probabilidad de éxito es muy baja cuando uno emprende. Entonces, normalmente el préstamo acarrea una serie de compromisos que si el emprendimiento no tiene el éxito deseado, entonces nos vamos a quedar con una carga financiera que no vamos a poder pagar y nos vamos a ver comprometidos en nuestra paz, eh, en nuestra paz financiera. Bueno, no sé si hay paz financiera, pero en nuestra paz porque las deudas realmente quitan la paz. Y provocan el síndrome de domingo en la noche, ¿verdad? ¿Cómo voy a amanecer mañana para pagar? Muy bien. Ahí Brenda Melanie puso otra pregunta. ¿Qué opina, licenciado Ezra, el ahorro en moneda extranjera? Ejemplo, dólares. Mm, es recomendable siempre y cuando usted gaste en dólares. Porque si usted no va a gastar en dólares, sino que ese ahorro después lo va a traer de regreso a quetzales, entonces va a sufrir pérdida cambiaria. Entonces lo que va a pasar es que usted va a comprar dólares a un precio y los va a tener que vender muy baratos. Entonces los compra caros y los vende baratos. Se llama pérdida cambiaria. Entonces, si usted está llevando, yo por ejemplo tengo una cuenta de ahorro en dólares, pero por los viajes que hago, pues yo gasto en dólares. Entonces yo ahorro en dólares porque después tomo esos dólares y pago mi tarjeta de crédito en dólares. Entonces ahí está compensado el uso del dinero. Si usted, todos sus gastos son en quetzales, yo le diría que mejor ahorre en quetzales porque el quetzales es una moneda muy fuerte. Incluso me atrevo a decir que es más fuerte que el dólar y que el euro en este momento. El del euro está muy mal. No es una moneda recomendada. El dólar está sufriendo bastante y el quetzal se está fortaleciendo. Entonces, en términos de ahorro, a menos que usted tenga, por ejemplo, planificado un viaje al extranjero, entonces allí sí le digo haga un ahorro en dólares. O si va a ir a Europa, pues compre sus euros, ahorita están baratos, y empiece a ahorrar euros. Pero el ahorro, recuerde, tiene que tener siempre un propósito. Pero si usted está ahorrando porque después va a usar ese dinero para algún gasto en moneda nacional, es decir, en quetzales, entonces ahorre en quetzales. De cualquier forma, es importante ahorrar. Nunca ahorrar se recomienda para mantener el valor del dinero en el tiempo. Es decir, el ahorro no sirve. Más bien, el dicho general es que los que ahorran todos los días pierden dinero, porque el dinero que está ahorrado en el banco todos los días pierde capacidad de pago. Entonces, si usted lo tiene para un propósito, ahí sí se justifica completamente. Bien, ese sería la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Sí, cualquier moneda en el tiempo siempre va a disminuir su valor.
Lo que yo compro hoy con 100 quetzales no es lo mismo que compraba hace un año, ni lo mismo que voy a comprar dentro de un año. Entonces, normalmente las monedas pierden valor en el tiempo. Y la mayor causa de la pérdida del valor del dinero es la inflación. Ahorita ya Guatemala ya casi va a llegar a los 2 dígitos, es decir, nunca habíamos tenido una inflación tan alta en Guatemala. Estados Unidos ya pasó los 10 dígitos, los 2 dígitos, ya están por los 10 y piquito de inflación. Y eso es como les dije, lo de la presión alta, pues estamos a punto de infartar la economía. Si eso sigue creciendo, va a haber una recesión inminente. Ahorita lo que hay es una desaceleración del crecimiento. El siguiente paso es un estancamiento y luego un decrecimiento. Y eso es lo que, para eso hay que tener lo que dijimos, la previsión. Hay que prepararse porque vienen tiempos donde posiblemente va a aumentar el desempleo, la capacidad de compra, los precios van a subir, va a haber escasez de productos y se van a disminuir las ventas para las empresas. La gente va a tener menos capacidad de hacer donaciones, etc. Muy bien, licenciado, agradecemos mucho el favor de su asistencia a esta capacitación que realmente es de un nivel tan alto, ¿verdad? Que damos gracias a Dios que podemos contar con tu asesoría. Como siempre decimos, lo más importante, ponerlo en práctica. Los esperamos el próximo jueves en esta bendecida reunión. Muchas gracias por asistir.